Bienvenidos al evento de Recursos Humanos que tenemos junto al Cronista y la revista Apertura. Mi nombre es Florencia Pula, soy editora general en el Cronista y junto a mí tengo para empezar a Martín Leroy, que es el Chief Happiness Officer del grupo Euskera Consultores. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenos días, Flor. Muy bien, gracias. Me alegro mucho de tenerte acá. Y para empezar, se me ocurre preguntarte, ¿qué es un Chief Happiness Officer, un CHO? O un gerente de felicidad. O un gerente de felicidad, tal cual, para hablar en criollo. Un gerente de felicidad. En esta semana de mayo hablemos en criollo. Total. Un gerente de felicidad no es más ni menos que esa persona que se preocupa o que vela porque en la empresa haya un buen clima laboral, porque los empleados estén felices de ir a trabajar. No es el payaso de la oficina. Muchas veces se piensa que el gerente de felicidad anda con una nariz roja y zapatos grandes. No, no es así. No necesariamente tiene que ser una persona de recursos humanos. Suele ser lo ideal, pero no es que tiene que ser un puesto efectivamente de recursos humanos y no necesariamente tiene que ser exclusivamente gerente de felicidad. Tranquilamente me ha pasado a mí trabajando en algunas empresas hace muchos años cuando estaba en el mundo corporativo, que mi puesto era de dirección comercial, pero intuitivamente y sin saberlo, no tenía ni nombre ni apellido en ese momento la gerencia de felicidad, actuaba como gerente de felicidad en la empresa. Así que un poco la idea del gerente de felicidad es mantener un clima armonioso y que, generar que la gente tenga ganas de ir a trabajar a la oficina, ¿no? Bien, y me da mucha curiosidad cómo uno se convierte en Chief Happiness Officer, en gerente de la felicidad. Muy buena pregunta. O sea, porque no es tan común. Es cada vez más común, pero no es tan común. No es tan común y no tiene buena prensa, por lo que te decía antes, ¿viste? No es que tenés que aprender malabarismo, clown, no Claro. Es ser un payaso. Yo creo que uno se da cuenta cuando es gerente de felicidad. La realidad es que yo, en mi caso, me formé y me certifiqué como gerente de felicidad, fue en los Estados Unidos, pero hay muchos gerentes de felicidad que no tienen el título. Son esas personas que se ocupan del resto, que son empáticas, que le prestan atención a sus compañeros, a sus tareas. El que cuando te ve ocupada preparando todo este maravilloso evento, dice, Flor está como loca atrás de la compu, no pudo levantarse ni a servirse un café. Voy y se lo acerco. No es necesariamente hacer una gran obra de felicidad, sino es prestarle atención a los detalles en las necesidades del otro. Entender, como digo siempre en mis conferencias, que somos casi seres humanos. ¿Por qué casi seres humanos? Porque nos pasan cosas como si fuéramos personas y no podemos escindirnos de la persona que somos cuando volvemos a casa. O sea, no existe esto de, bueno, salí de trabajo, me desenchufo hasta mañana que vuelvo. Nos guste o no nos guste, los problemas nos acompañan. Entonces, el mejor remedio a eso es evitar tener problemas. ¿Se puede siempre? No, no se puede. Es una utopía no tener problemas, pero sí podemos trabajar en resolverlos de la mejor manera posible y en generar el mejor clima de trabajo posible. Vos hablabas de la felicidad como motivación, ¿no? Como motivador, mejor dicho. Exacto. Como un driver a la hora de trabajar. Absolutamente, para mí es el primero. Si vos no te sentís feliz en tu trabajo, yo siempre pregunto en mis conferencias, o pido, mejor dicho, que levanten la mano aquellos que el domingo a las 6 de la tarde empiezan a tener cierto malestar estomacal, dolor de cabeza, irritabilidad que no tiene una consecuencia, que no es consecuencia de algo que me pasó en el fin de semana. Claro. Y es que se está acercando el lunes y estoy yendo a trabajar a un lugar donde no soy feliz. Está estudiado, y acá vamos con datos duros, Dale. el horario y el día en el que se produce la mayor cantidad de infartos de miocardio en el mundo son los lunes entre las 8 y las 10 de la mañana. Tremendo dato. Coincide con el horario de entrar a trabajar. Obviamente eso le pasa con mucha más facilidad a la gente que no es feliz en su trabajo o dicho de otra manera, que la pasa terriblemente mal en su trabajo. Lamentablemente en nuestro país a veces tenés que bancarte, pasarla mal en el trabajo porque, bueno, la oferta laboral no es amplia, porque tenés que mantener una familia, porque necesitas esos ingresos. Pero mi invitación siempre a la gente es repensar si toda esa necesidad de cruzar por esos lugares donde uno no es feliz y que pueden hasta llevarte a la muerte incluso, valen la pena para cuidar a tu familia, porque cuando te moriste, ¿quién la va a estar cuidando? Sí, horrible de pensar, ¿no? Horrible de pensar, pero lamentablemente es algo que pasa. Entonces, creo que hay que prestarle atención también a eso, ¿no? La salud, yo creo que la felicidad
y las emociones en sí, esto se habla mucho en psicología positiva, ¿no? Que son como, ¿viste las mascarillas en el avión cuando te dan las instrucciones de seguridad? Que te dicen, primero ponétela vos y después ponésela a la gente que te acompaña si estás cuidando a alguien. Lo mismo pasa con las emociones y con la felicidad. Primero me lo tengo que poner yo para después poder ayudar al resto. Y si en el caso del trabajo no estoy siendo feliz, bueno, tengo que empezar a pensar por qué no estoy siendo feliz, a ver si puedo hacer un cambio dentro de esa organización o si tengo que cambiarme de organización. ¿Por qué pensás que las empresas todavía siguen liderando los rankings de lugares más tóxicos? ¿Por qué las empresas generan estos lugares en donde todavía la felicidad no es el driver fundamental? Como te dije al principio, felicidad ya es mala palabra. Yo, de hecho, trabajo mucho en hablar de clima organizacional y no en hablar de felicidad con algunas empresas, porque parece que felicidad es poner un bar en la oficina que estemos todos charlando y riéndonos. Pero la realidad es que, y sobre todo en las empresas pymes, noto yo que hay grandes dificultades. Una de ellas tiene que ver, me van a matar todos cuando escuchen esto, pero digo... Es necesario saberlo para diagnosticar. Yo, a pesar de haber sido despedido de alguna empresa y haber cobrado una indemnización, soy detractor de la indemnización, porque es una de las cuestiones que hace que, sobre todo en las pequeñas empresas, la gente se enquiste y no se vaya. Y cuando escuchás al empresario pyme me dicen, mirá, si yo lo tengo que echar, me fundo. Y el empleado dice, yo no me voy a ir y regalarle la indemnización, que me la pague. Entonces empiezan a estirarse esas relaciones negativas a lo largo de los años y hay una prueba muy casera para hacer y es en un cajón de naranjas, si pones una que está podrida, pudre el resto. Nunca pasó que las otras curaran a la que estaba podrida. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Entonces, como que empieza a hacerse esta situación de tira y afloje, me voy, no me voy, y lo otro que sucede es que el empresario, siempre hablando más del pyme, ¿no? Hace un esfuerzo muy grande por sostener su empresa, por pagar los sueldos y demás, y muchas veces cree que con ese esfuerzo ya es suficiente para lo que hace a los empleados. Entonces, yo hago mucho hincapié en dar feedback positivo, porque los argentinos somos campeones mundiales en decir lo que está mal. Cuando hay un mundial somos técnicos, cuando hay olimpiadas somos preparadores físicos de lo que fuere. Y lo mismo pasa cuando tenés que hablar con tus empleados. Yo tengo casos que he escuchado que dicen, yo a la gente le pago bien, así que le tengo que decir cuando hace las cosas mal. Entonces lo único que hace es dar feedback negativo. En ningún momento ese empleado, esa persona recibe feedback positivo. Y la verdad es que todos, al ser casi seres humanos, necesitamos el mimito, necesitamos la palmadita. Entonces, el hablar de felicidad en esas situaciones donde lo que se ve es que yo a vos te pago para que hagas tu trabajo y nada más, sos un número de legajo, es muy complicado. Por eso, esto de jugar con somos casi personas, entender que del otro lado hay una persona. Pasó mucho en la pandemia. Veíamos a la persona detrás de la pantalla, o delante de la pantalla, mejor dicho, pero no conocíamos qué pasaba en su entorno. O sea, tenía que estar de 9 a 18 conectada, trabajando, lo que fuere, pero no sabíamos lo que estaba pasando. Y la verdad que fue un momento muy difícil para muchos. Y muy pocos se preocuparon por preguntarle al que estaba del otro lado de la pantalla, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Qué es lo que te está pasando? Simplemente era, esto es lo que tenemos que hacer, estos son los resultados que se esperan. Entonces, ahí es donde empezás a hacer la diferencia. Y la realidad es que cuando las empresas entran en esa variante de preocuparse por la persona, empiezan a conseguir mejores resultados y sobre todo a ganar más dinero, que en definitiva para eso están hechas. Es para lo que están las empresas. Absolutamente. ¿No? Por supuesto. Yo te quería preguntar, ¿qué es, en tu experiencia, lo que hace felices a las personas en el trabajo? ¿Es un buen sueldo? ¿Es beneficios? ¿Es el pelotero, digámoslo así? Sí y no. A ver. A ver, y primero te lo voy a contar con una anécdota, o no con una anécdota, con una consulta. En muchas empresas, no sé, tal vez en el Cronista ustedes lo tienen, hay ensaladeras con frutas o ensaladeras con barras para los empleados, sobre las cuales estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no conozco a ninguna persona, hasta ahora no me crucé con ninguna de las miles con las que hablé, que me haya dicho, no sabés qué feliz que fui hoy en la oficina, me comí 2 manzanas. Entonces, está buenísimo tenerlo, está bárbaro, pero no es eso lo que nos hace felices. Probablemente nos haría infelices que nos lo quiten, pero no que nos lo den. Lo mismo pasa con el sueldo, y este es un estudio ya no de Argentina, que dura menos todavía, pero digo, a nivel mundial, un aumento de sueldo, un bono,
genera felicidad por 15 días. A los 15 días uno vuelve al estado de felicidad que tenía previo a recibir ese aumento. Con lo cual la solución para todo el equipo de recursos humanos es un aumento cada 15 días y mantenemos a toda la empresa contenta. Difícil de hacer, me van a querer matar todos nuevamente. No me estoy haciendo buena prensa hoy, me van a querer matar todos. Pero digo, no, hablando en serio. Cada 15 días me gusta igual. Está bueno, ¿no? Pero digo, hablando en serio, es importante que la gente gane y perciba lo que corresponde por su salario, por su trabajo, perdón, el salario que corresponde por su trabajo, pero no es eso lo que los va a hacer felices. Claramente, nuevamente, los va a hacer infelices si se sienten que no están cobrando o que no están ganando lo que corresponde. Y si recibís un aumento, te va a hacer feliz por 15 días, es el tiempo promedio que se estudió en el mundo. Lo que hace felices a las personas en nuestro estudio y en función de toda la documentación que hay a nivel mundial son dos grandes factores que nosotros los dividimos. Nombro primero uno, después el otro, pero son los dos iguales de importantes. Uno tiene que ver con los resultados y el otro tiene que ver con las relaciones. Los resultados no desde el punto de vista de los KPI, sino desde el punto de vista del propósito. O sea, ¿para qué hago la tarea que hago? Me siento útil, siento que puedo hacer una diferencia, siento que soy bueno en lo que hago y que impacto en la vida de los demás. Buenísimo. Eso es uno de los grandes factores motivacionales para la felicidad. Y si logras hacer eso en tu trabajo, rodeado de gente con la que querés estar, bingo. Bien. Y cuando hay conflictos en el trabajo, digo, porque esto es algo muy común, ¿no? Bienvenidos a la vida. Bienvenidos a la vida. Me pregunto, digo, ¿cómo se resuelven esos conflictos en el trabajo, ya sean generacionales, sean salariales, sean sindicales? ¿Cómo se resuelven para poder estar todos felices, entre comillas? A ver, te voy a ponerle todos felices, entre comillas, sacándote un segundo de trabajo y yendo a la vida real. Nunca estamos todos felices cuando hay un conflicto, siempre hay uno que se queda un poquito menos feliz. La resolución es muy difícil que sea 50-50, que todos queden felices. Pero en líneas generales las propuestas en las organizaciones es transparencia en la comunicación, generar comunicación, quizás hasta, si es necesario, tener un mediador para poder trabajar el tema, generar respeto, salir de las posiciones, de la discusión por posiciones y discutir por intereses, entender por qué nos estamos peleando o para qué, más que por qué. O ni siquiera peleando, por qué estamos discutiendo, ¿no? O para qué estamos discutiendo. Y básicamente el respeto. Entender que el otro es casi un ser humano también, sí, y que puede pensar distinto a mí. Yo creo que es la base de la felicidad, o por lo menos el comienzo, el despegue de la felicidad en todas las organizaciones. Entender que el otro es un otro distinto a mí y que no tiene que pensar igual que yo, no tiene que gustarle lo mismo que a mí, no tiene que sentir igual que yo, que es otra persona y que como tal puede pensar distinto. Después trataremos de llegar a un acuerdo o buscaremos llegar a un acuerdo en donde las dos partes quedemos conformes, pero la realidad es que somos personas distintas. La mejor manera de mantener la felicidad en este caso es lo que te decía, el respeto, el demostrar que hay un interés por solucionarlo, que no es imponerme por imponerme, y generalmente si la empresa es una empresa que se preocupa por estas cuestiones, también va a tratar de mediar para que no pase a mayores y que todos consigan una parte de lo que buscan. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Fui muy feliz en esta entrevista. Me alegro mucho. Tengo que decírtelo. Estuvimos con Martín Leroy, que es Chief Happiness Officer del grupo Euskera Consultores. Y para los que están en casa, no nos dejen porque queda mucho más de este evento de recursos humanos del Cronista y la revista Apertura. Gracias.